Hola estudiantes, bienvenidos al área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El título es Explicamos la importancia de la participación política en los pueblos indígenas u originarios. Competencia. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. El propósito. Van a conocer el derecho de estas poblaciones a la participación política, lo cual también nos ayudará a proponer y sustentar acciones para construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. Evidencia. Junto con su familia van a elaborar un texto de 2 párrafos para explicar la importancia de las cuotas electorales indígenas u originarias, así como las dificultades que aún existen para que realmente favorezcan su participación. Para ello tienes que tener en cuenta los criterios de evaluación. Evalúa las normas dadas por el Estado peruano en favor de los pueblos indígenas u originarios a partir del bien común y los derechos humanos. Argumenta su posición sobre asuntos públicos que afectan a los pueblos indígenas u originarios con base en diferentes posturas e intereses. Ahora vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué son los derechos humanos individuales y los derechos humanos colectivos? Los derechos humanos pueden agruparse en derechos individuales y derechos colectivos. Los derechos humanos nos protegen a todas las personas y nos permiten vivir en armonía. Ahora vamos a hablar sobre derechos humanos individuales. Los derechos humanos individuales son derechos que se ejercen individualmente, es decir, que protegen a cada individuo o persona por separado. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la igualdad, a la participación, al voto, a un ambiente sano, a la salud, a la educación, etc. Ahora vamos a hablar sobre derechos humanos colectivos. Los derechos humanos colectivos son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivo. Se establecen colectivamente porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger a ese grupo de personas. Son ejemplos de derechos colectivos los derechos que protegen a los pueblos indígenas u originarios y que ayudan a reforzar los vínculos que los unen. Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente sano. Derechos individuales y colectivos. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios no significa que estos no ejerzan los demás derechos fundamentales. Si bien los derechos colectivos son derechos esenciales para dichos pueblos, sus miembros también son titulares de derechos fundamentales a título individual. En dicho sentido, los integrantes de pueblos indígenas gozarán en principio de todos los derechos fundamentales y de carácter individual que la Constitución les reconoce y garantiza. Entre otros, el respeto a la vida, dignidad, libertad personal, igualdad, acceso a la información pública, autodeterminación informativa, secreto bancario, libertad de contratación, integridad, salud, educación, seguridad social, pensión, trabajo, acceso y protección frente al despido, libertad de empresa, comercio e industria, protección de sus derechos e intereses como
consumidores y usuarios, protección judicial de sus derechos, etc. Ahora vamos a hablar sobre la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Como hemos visto, los pueblos indígenas eran casi inexistentes en el escenario electoral hasta hace pocas décadas. De hecho, se estima que durante la primera mitad del siglo XX a una alta proporción de la población indígena ni siquiera se le consideraba en los censos nacionales. Por ejemplo, según el censo del año 1963, en la mayoría de departamentos de la Sierra Sur y la Selva, solo entre 6% y 15% de la población eran electores. A partir de la Constitución del año 1979, se incrementó la proporción de poblaciones indígenas que participó en los procesos electorales. Sin embargo, esta todavía no es total. Para el 2007, según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, un 15% de la población indígena mayor de 18 años aún no tenía DNI, con lo cual no podía votar ni ser elegida. Ahora les vamos a contar un caso de título Un nuevo DNI. Esa mañana Rafaela estaba muy feliz en su comunidad de Nuevo San Rafael, en el distrito de Macicea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que le acompañara a tramitar su DNI azul, pues acababa de cumplir 18 años. El papayoco Pedro, que no pierde oportunidad para contar una historia, les contó que a él le dieron su primera libreta electoral, porque así se llamaba entonces, hijita. Recién en el año 1979, cuando ya tenía 40 años. Ante sus caras de sorpresa, les explicó que en esa época, para recibir la libreta electoral, había que saber leer y escribir. Y aquí no había escuela, así que la mayoría del pueblo Shipiboconibo no podía votar y menos aún ser autoridad. Rafaela sonrió y le dijo al abuelo: y ahora tenemos un alcalde indígena en nuestro distrito. Y Maritza agregó: y la regidora más joven es Shipiba como nosotras. El papayoco terminó diciéndoles: pero nada de eso ha sido un regalo, nos ha costado mucho y todavía tenemos varias dificultades. Ahora, estudiantes, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué derechos se vulneran? El derecho a la educación, el derecho al voto y el derecho a la igualdad. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta ello la convivencia y el bienestar común? Afecta a una buena convivencia porque vulneran sus derechos de los pueblos indígenas u originarios. Siguiente pregunta. ¿Cómo repercuten en nuestro país los problemas de participación política de los pueblos indígenas u originarios? La participación política de los pueblos indígenas u originarios se encuentran marginados y excluidos de la formación básica relacionada a los mecanismos de participación y en especial al sistema electoral, y como consecuencia en nuestro país existirá votos nulos, blancos, ausentismo, etc. Ahora vamos a leer
algunas limitaciones y dificultades de la cuota indígena. Rafaela se acordó de que el abuelo Pedro les había contado acerca de las dificultades que tuvieron para lograr tener autoridades estatales indígenas. Ella quiso saber un poco más acerca de esto y le preguntó. Luego de la conversación se dio cuenta de que la cuota indígena solo se aplica para puestos de consejero regional y regidores, y no para la gobernación regional ni para las alcaldías. En consecuencia, hay pocas candidaturas y menos aún población indígena que encabece esas instancias de gobierno, a pesar de que hay muchos distritos, provincias y regiones con mayoría indígena. Por otro lado, su ubicación desfavorable en las listas de consejeros y regidores ha contribuido a esta situación. Mientras se siga considerando que esta presencia es solo por cumplir la ley y cubrir espacios de relleno, esto será difícil de cambiar. Otro problema es que no existe un registro único que facilite la identificación de los ámbitos geográficos donde debe funcionar la cuota indígena. Se espera que los resultados de la pregunta sobre autoidentificación etnia formulada en el censo del 2017 ayuden a cambiar esta situación, puesto que brindan información más confiable al respecto. Ahora vamos a completar el siguiente cuadro. 1. Principales aspectos que contemplan la norma de la cuota de participación indígena. Nos dice que un mínimo del 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios pueden participar en la lista de candidatos. Esto nos lleva a fomentar a los pueblos indígenas u originarios para participar y hacerles conocer cuán importante es su voto. 2. Problemáticas que aún persisten en la participación política de pueblos indígenas u originarios. La falta de un partido político indígena fuerte a nivel nacional y regional afecta la representación de los indígenas en los gobiernos. Esto lleva principalmente a que se puedan aliarse a partidos políticos de representación mestiza en la que los intereses indígenas no son prioritarios. 3. Propuestas para mejorar la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Crear nuevas leyes para que los pueblos indígenas puedan desempeñar una mayor participación en los cargos electorales. No discriminar a los pueblos indígenas u originarios en la participación política. Ahora sí, viene el reto. Junto con su familia van a elaborar un texto de 2 párrafos para explicar la importancia de las cuotas electorales indígenas u originarias, así como las dificultades que aún existen para que realmente favorezcan su participación. Estudiantes, estoy dejando un ejemplo de solución del reto. Es muy importante las cuotas electorales en los pueblos indígenas u originarios porque permite la integración de los pueblos del Perú, ya que nuestro país es diverso y todos tenemos derecho a la igualdad. Las dificultades que existen en nuestros pueblos originarios respecto a la participación electoral es la lejanía donde radican. Para ello sería que participen de manera virtual. Bueno, chicos y chicas, esto sería todo. Cuídense mucho.